Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast en el que cuatro amigos conversamos honestamente sobre la fe y la vida cristiana. Hoy estoy de nuevo reunido con mis amigos Mauro, Matías y Josué para tener una nueva conversación y deseamos que también sea de bendición para ustedes que nos están escuchando. Si te fueron de bendición los episodios anteriores, compartirlo con tus amigos, la verdad que nos ayuda mucho y te agradecemos también que lo uses como un medio de bendición para tus amigos. Queremos agradecerles realmente por la paciencia. Seguramente en algunos episodios se seguirán escuchando timbres, ambulancias, perros, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso y deseamos y oramos que este episodio también sea de bendición. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo? Very good. Very good. ¿Te pusieron la vacuna, la AstraZeneca vos? ¿La de Oxford? No, todavía no me vacunaron. Si alguna vez hablan ruso, todos sabemos que le pusieron la Sputnik. La Sputnik. No, el Josué es ruso, no sé si tendrá que ver con eso. ¿Sí? Dostoyevsky. Bueno, empecemos con nuestra conversación de hoy. Hoy queremos hablar sobre masculinidad. Ese es nuestro tema. Un tema que en muchos casos se ha corrompido la definición de la masculinidad por hombres que no son verdaderos hombres. Entonces empecemos con la primera pregunta, amigos, definiendo cómo define la Biblia la masculinidad. Bueno, yo no creo que la Biblia defina qué es la masculinidad con una definición tipo diccionario, ¿no? La masculinidad es ta. No, yo creo que la Biblia es algo mucho mejor. Nos muestra cómo luce un hombre que camina conforme al diseño de Dios. Y ese hombre es Jesucristo, principalmente. Jesucristo es el modelo principal que tenemos en la Biblia. Es el Hijo de Dios, es el segundo Adán, el verdadero y mejor mediador que tenemos. Y en él aprendemos que ser hombre se trata de ser llamado a reflejar el carácter de Dios, teniendo una resolución firme a seguir su voluntad, a ser sacrificial y a ser servicial. Los hombres de verdad no son aquellos que lucen poderosos, autosuficientes, atractivos, tienen mucho dinero y se la pasan mandando y gobernando dictatorialmente. En realidad son serviciales, son humildes, son compasivos, son valientes para caminar conforme al plan de Dios, oponiéndose al pecado. Y por supuesto, esto también podría decirse hasta cierto punto de cómo debe vivir una mujer de Dios. Pero en el caso del hombre, esto debe hacerse con liderazgo y con iniciativa. Yo creo que esa es la principal diferencia. Yo creo que esto es crucial en la definición que tengamos sobre la masculinidad y pienso que es un buen punto de partida. Sí, yo creo que otro punto de partida... ¿Cuántos puntos de partida había? Pero yo creo que también tenemos que ir al principio, ¿no? A Génesis. Al punto de partida. Claro. No, va a sacar... En Génesis 2, cuando el relato de la creación, ese relato, esa narrativa, creo que tiene una clara intención de demostrar, ¿no? El rol el rol del hombre, sí, y la función del hombre. Al ser creado primero, de alguna manera es el primogénito del género humano. Es creado primero y a él se le dan las instrucciones para el trabajo que tiene que hacer y también los límites, o sea, el mandamiento de lo que no debe hacer. A él se le da. Y cuando sucede la caída, a él se le piden explicaciones. Creo que eso deja muy en claro acerca de la masculinidad como es. ¿Cómo luce la masculinidad? Sí, cómo luce. Creo que ahí se asienta mucho de lo que tiene que ver con la masculinidad. Después se puede ir desarrollando en varias otras virtudes, pero definitivamente el rol que bíblicamente se nos ha dado ha sido el de ser la autoridad y de dar cuenta a Dios y que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Pero obviamente lo vemos en Génesis y como dijo José también lo vemos en Jesús, el varón perfecto. No es una autoridad déspota, no es una autoridad déspota, es autoridad en amor, en servicio, pero es una autoridad al fin y al cabo. Sí, definitivamente yo creo que la masculinidad no tiene que ver con, no sé, usar barba, que te gusten los deportes y... ¿Se escribió? Es que soy muy masculino,cho. No tiene que ver con eso de masculinidad, hermano. Escuché lo que estoy a punto de escribir ahora. No, básicamente... Sí.
no tiene que ver si te gusta, no sé, el color celeste o lo que fuera. No tiene que ver con las cosas que el mundo dice. Exactamente, no tiene que ver con ciertos estereotipos, sino con eso que decía Mati también, cómo luce la masculinidad. Y tiene que ver con el principio Génesis. Dios, ahí mientras mencionaba Matías, para ser por ahí un poquito más específico, lo que yo había pensado también es en cómo Dios le manda a labrar la tierra, a administrar la creación que el Señor había dado y también a protegerla, a resguardarla. Entonces ahí tenemos ciertas características que tenemos los hombres, como son el trabajo, la responsabilidad, ese sentido de protección que tenemos con la creación de Dios, con nuestras esposas, por ejemplo, y esos son como bases inalterables, ciertos valores con los que cuenta un hombre, ¿no? Me encanta. Sí, yo creo que algo que también mencionas un poco por allí es que el hombre debe administrar la tierra y preservarla, y parte de eso es combatir el pecado. Exacto. Estaba hojeando un poco un libro sobre masculinidad escrito por el pastor Eric Manson. Creo que no es familia de Marilyn Manson, espero que no, no lo sé. Ojalá sí pueda predicarle. Pero él dice esto en el libro, dice, piensa en esto. El mismo hecho de que Jesús vino a la tierra es evidencia de su disposición a mirar el pecado a los ojos. En Jesucristo Dios se hizo humano. Eligió vivir en el mundo que el hombre había destruido. Se enfrentó a la fatiga, el sudor, el hambre e incluso el rechazo. Se enfrentó al pecado de justicia propia de las personas religiosas. Se enfrentó al pecado de autopreservación de sus amigos más cercanos que lo abandonaron. Se enfrentó a ser incomprendido por su familia, burlado por la sociedad, difamado por la multitud e incluso robado por los soldados. Esa es solo una pequeña muestra del resto de pecados que cargó sobre sus hombros en la cruz, y sin embargo continuó. Esto es la hombría en su máxima expresión, el coraje en su máxima expresión. Y eso me impactó muchísimo, porque a veces creemos que la hombría es solamente algo que se queda en lo individual, pero que vemos en el ejemplo de Jesús que también lleva la acción externa de combatir el pecado siempre que podamos y conforme a nuestra vocación y en las esferas donde estemos. Buscar hacer lo correcto, buscar ser determinados, buscar ser valientes y hacer la voluntad de Dios, aunque tengamos que enfrentarnos a cosas muy horribles. Yo creo que eso es algo que en lo personal a mí me ha impactado bastante. Me encanta porque una de las características que saco comunes de lo que están diciendo es la importancia de la proactividad. Hablando del Señor Jesús, se enfrentó, mencionaste en lo que leíste, José, recién, se enfrentó a esto, se enfrentó a lo otro, se enfrentó a lo siguiente. Y pensando un poco en la proactividad de un hombre, por ahí podemos ver de que cuando uno es niño, en realidad uno generalmente es proactivo en cosas que solamente a uno le gustan hacer, como jugar, como pasar tiempo con amigos o salir a jugar. Y la vida va avanzando. Entonces, ¿cómo hacemos para desde niños, o cómo es el proceso en el que un niño pasa a ser un hombre y a tomar las responsabilidades que como hombre debemos tomar? Yo creo que definitivamente es cuando cumplimos 18 años. ¿Es esa respuesta correcta? No, definitivamente creo que no tiene nada que ver con una edad biológica o lo que fuera. Se siguen riendo. No me toman en serio como un hombre. Son niños, ¿no? Definitivamente tiene que ver con la toma de responsabilidades, ¿no? Con que a medida de que va avanzando este niño en el tiempo, va adquiriendo nuevas responsabilidades. Y esta persona está capacitada o puede ir adquiriendo compromisos mayores, ¿no? Entonces, como decía Mati, en un momento Dios le pide cuentas a Adán y Adán tiene que responder por eso. Y a medida que, fíjate que ese patrón se repite en toda, o sea, fuera del ámbito cristiano incluso, son las personas que tienen esta proactividad, como vos decías, Néstor. No siempre tampoco son cristianas, sino que es un patrón, ciertos valores que lo vemos en la sociedad, aunque obviamente el valor máximo cristiano es ser responsable y proactivo para con Dios, pero
tiene que ver con estas responsabilidades de proveer, de buscar trabajar, de buscar valerse por sí mismo y no ser básicamente un pasivo o no sé. Sí, yo creo que en nuestra cultura hay mucha confusión con respecto a eso, porque en Occidente, actualmente en el siglo XXI, los jóvenes tienden a postergar mucho Sí. las decisiones importantes en la vida y los compromisos. Ujú. Entonces, ahí está este fenómeno que muchas personas han señalado de la adultolescencia. Y algo bastante serio, es algo que también disminuye mucho, o en cierto modo se puede decir que hasta deshumaniza a muchas personas, porque Dios nos hizo para hacer cosas grandes. Dios hizo al hombre para que lidere, Dios hizo a los hombres para que fuéramos valientes, y cuando postergamos los compromisos y las decisiones importantes y las responsabilidades y queremos pasar el día jugando videojuegos o sin trabajar dependiendo de nuestros padres o cosas de este tipo, que es algo que cada vez es más común, no estamos honrando el diseño de Dios y estamos en cierto modo como que atentando contra nosotros mismos, perpetuando una adultolescencia. Y yo creo que esa es parte de la gran confusión que hay hoy con respecto a qué significa ser hombre. Porque antes vemos que las personas a cierta edad ya tomaban responsabilidades y decisiones. Y no digo que eso sea el modelo y que siempre lo hicieron de manera perfecta. ¿Okay? No digo que nuestros padres fueron las personas más sabias al casarse a tal edad. Eso es otro tema y otra conversación para largo. Pero el punto es que cada vez se posterga mucho más la toma de decisiones. Y no sabemos, nosotros no tenemos idea. Y eso es algo que creo que Jordan Peterson ha hablado. No tenemos idea de cómo esto va a afectar a las generaciones futuras. Porque nunca antes habíamos tenido una generación de personas que posterguen tanto las responsabilidades del trabajo. Una generación millennials, básicamente. Bueno, yo voy a ir por otro lado. Creo que por ahí tengo una opinión un poco distinta, pero entiendo que a lo que ustedes van, pero yo voy a tratar de esbozar una idea de lo que es pasar de niño a hombre, por más que ese hombre sea, por más que no sea un buen hombre, no sea una buena representación de hombre en el sentido de que uno por ahí piensa hay que ser hombre, si siempre es una carga positiva, como ser hombre de principios y capaz de tomar responsabilidades. Bueno, yo fui por otro lado y tal vez yo no voy a definir positivo o negativamente el ser hombre. ¿Vos crees que es cuando... Sí, o sea, yo tampoco lo definí. Okay. Porque yo lo que estoy diciendo es que hay confusión con respecto a eso, Okay. por eso que estamos viendo. Pero realmente no creo que la Biblia plantee un punto específico donde alguien pasa de ser niño a ser adulto. No, pero yo creo, y lo que voy a hacer ahora es medio peligroso, ¿sí? Con la interpretación bíblica. Pero sé que no estoy creando doctrina, así que voy a hacerlo tranquilo. Pero yo creo que en los autores del Nuevo Testamento, especialmente en Pablo, si creemos que Hebreos lo escribió Pablo también, pero él, por ejemplo, en Efesios 4 dice para que no seamos como niños sacudidos por cualquier viento de doctrina. En 1 Corintios 3 y también en 14 usa la imagen del niño como alguien que crea divisiones, que es ingenuo, que es peleador o que causa y cae en las confusiones. Y que no puede llegar a un nivel de conocimiento mucho más maduro. Bueno, ahí está la palabra, ¿no? Por eso usa la niñez. O en Hebreos 5 también se habla de que son niños y no se les pudieron decir cosas más profundas porque son tardos para oír, son desobedientes, ¿no? Como un niño a veces puede ser desobediente. Yo creo, y acá está el peligro, que en los autores del Nuevo Testamento hay como una imagen de lo que es ser un niño y de lo que es ser un hombre. No queremos armar doctrinas desde acá, sería muy peligroso, pero si yo tuviese que decir en cuanto al paso de niño a hombre, a adulto, y lo he visto en el ministerio de adolescentes, ese es en ese paso en el que los chicos van tomando alguna postura, van teniendo alguna convicción, ya no se dejan llevar por cualquiera de lo que dicen sus padres o lo que dicen otras personas, pero es ese momento en el que ellos están empezando a decir, yo creo en esto, yo sí creo lo que mis padres creen, yo no creo lo que mis padres creen. Obviamente, si hilamos fino, nosotros queremos que ellos crean la verdad, pero tal vez no creen la verdad.
pero el paso de la adultez es cuando empiezan a tomar ciertas posturas, ciertas convicciones y empiezan ya no solamente a ser tomados por las creencias, sino ellos empiezan a manotear creencias y a veces incluso empiezan a crear sus propias convicciones. Entonces, por eso no quiero decir que el hombre, o sea, un niño se hace hombre solamente Cuando tiene convicciones, cristianas o cristocéntricas o bíblicas, sino cuando tiene convicciones. claro, cuando tiene algún tipo de convicción. Está muy interesante eso. Obviamente nosotros queremos que tomen la verdad y los autores bíblicos están utilizando eso para decir, ustedes no creen en el verdadero Dios, ustedes necesitan aprender la verdad doctrinal y esa es la madurez. Pero hablando en un tema general, tu pregunta es ¿cuándo deja de ser niño y cuándo empieza a ser hombre? Yo creo que antes de tomar responsabilidades, que sí es muy importante, yo creo que empieza una formación de sus propias convicciones y ahí se está entrando a la adultez. No, bueno, hablando sobre las responsabilidades, me parece muy interesante lo que dices. Pero con respecto a las responsabilidades, yo no creo que el niño se convierta en hombre cuando asume responsabilidades. Yo creo que se convierte en hombre cuando es capaz de hacerlo, lo haga o no lo haga. Porque, por ejemplo, yo creo que muchos jóvenes y adultos que no sirven en la iglesia, que no asumen compromisos, aún así son hombres. Porque son capaces de hacer cosas de hombres, pero deciden no hacerlas. Creo que puntualmente lo que vos decías, Mati, no es cuestión de cuando asume responsabilidades, sino es cuando es capaz de tener convicciones. O sea, Mati apuntaba más por las convicciones en sí que una Sí, persona y yo añado tiene. a eso también a que es capaz de asumir cosas, lo haga o no lo haga, pero es capaz de hacerlo. Por ejemplo, yo creo que algo que ocurre mucho en el paso de la niñez a la adultez es que, por ejemplo, tu padre, si te creciste en un hogar con papá y mamá, te puede ir delegando tareas y tú puedes irlas haciendo y puedes decidir cómo hacerlas. Porque vas desarrollando un criterio y vas desarrollando las habilidades y las capacidades para hacerlo. Yo creo que eso es algo que va muy relacionado a todo lo que hemos hablado. Sí, me encanta porque una analogía, y es muy pava realmente, es, me acuerdo cuando era chico y mi papá me enseñaba a manejar y al inicio iba en la falda, en su falda o regazo creo que le dicen en algunos otros países. Íbamos sentados y él sencillamente me sostenía el volante y me ayudaba a guiarlo derechito. Pasando el tiempo, él me enseñó a entrar el auto, o sea, eso lo hacíamos en el garage de casa, entonces entraba el auto. Cuando ya fui más adolescente y llegaba, lo podía hacer con él al lado, pero lo hacía solo, hasta que llegó el momento que cumplí la edad necesaria y pude sacar el carnet y era competente para hacerlo y legalmente estaba autorizado para sacarlo. Y veo como ese proceso, si bien es una mínima área de la vida, pero veo todas estas cosas que están mencionando donde la competencia se une con una convicción y se une con una edad donde podés realizarla y donde ya tenés una responsabilidad. Porque ya si cometes un accidente, sos responsable por lo que eso pasa. Yo podría resumirlo en que tenés poder, querés y lo haces. Bueno, Porque las convicciones es eso, querés y hacerlo. Vamos a hacer un diccionario tuyo. Bosquejo. Entonces, llegando un poco a esta conclusión de esta pregunta, quería preguntarles ¿qué dice la Biblia con respecto a las responsabilidades? Si estamos hablando de responsabilidades de los hombres, ¿cuáles son las responsabilidades, las principales responsabilidades que tiene un hombre, ya sea soltero o casado? Yo creo que otro punto de partida para hablar de esto. Vamos por el tercer punto de partida. Sí, es entender cuáles son los dos grandes mandamientos, porque esas son nuestras responsabilidades. Mateo 22:37 dice Jesús en adelante, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso tiene muchas implicaciones para el soltero. Sirve en tu iglesia local, predica el evangelio a los demás, sé responsable en hacer tu trabajo y tus estudios con excelencia, confiando en Dios y buscando servir a tu prójimo. Cultiva tu relación con el Señor para amarlo cada día más. Combate conforme a tu vocación las injusticias que hay en este mundo, manchado por el pecado. Sé ejemplo de servicio y entrega. Busca la sabiduría de Dios para manejar tu dinero, amando a tu prójimo y amando a Dios sobre todo.
guarda tu corazón del pecado y honra a tus padres en obediencia a Dios y temor a ellos, en obediencia a Dios y amor a ellos. Teme a Dios sobre todas las cosas para caminar con sabiduría. La diferencia, bueno, no diría que es la principal diferencia, pero creo que es una de las principales cuando estás casado, es que tu prójimo más cercano es tu esposa y tus hijos cuando vengan. Así que tu responsabilidad es proveer para ellos. Ya te toca. Sí, y hazlo de manera compasiva, hazlo de manera amorosa, hazlo con valentía y trabajando duro, hazlo buscando no solo el bienestar físico, sino también sirviéndoles para el crecimiento espiritual, porque así como Cristo ama a su iglesia. Creo que este es un resumen y un punto de partida para hablar de las responsabilidades de los hombres. A eso que Josué dijo, yo añadiría proveer y también proteger. En Sí, parte. El sí. hombre tiene un sentido de responsabilidad en el que debe cuidar y velar por la vida espiritual de él mismo y de su esposa, porque en definitiva va a rendir cuentas frente a Dios por la vida espiritual suya y de su esposa, como bien hablábamos también. Ahora, también en esto de proteger físicamente, también le sumamos la parte económica, espiritual, y ser proactivo, como decía Néstor, en dar la cara, en, como se dice el dicho de acá, ponerse los pantalones y enfrentar aquellas circunstancias que puedan llegar a dañar esa comunión con Dios y, en este caso, a mi prójimo. Entonces, un hombre debería ser activo en esas cosas. Sí, esa es la respuesta que le escuché a John Piper. Le hicieron esta pregunta en una pregunta y respuesta en el foro o algo así. Y Yo él se dijo- la dicté a Piper. Vos te la pasaste. Y él dijo que en la esencia de la masculinidad está la provisión y la protección, en lo que él creía, ¿no? Y lo saca un poco de Efesios 5, donde habla, ¿no? de que somos la cabeza, entonces el sustento y el cuidado de la esposa. Obviamente suenan a cosas muy de matrimonio o de hombre casado, y vos, tu pregunta también era para los solteros. Totalmente. Y yo creo que el soltero también tiene que ir desarrollando esas virtudes, esas cualidades o esa esencia de la masculinidad. Aunque no estés casado, si sos hombre, tenés que empezar a desarrollar cómo puedo practicar la provisión y la protección de los que me rodean. Amén. Por eso me gustó mucho lo que decía Josué acerca de, bueno, no estás casado, pero también tenés una familia o gente con la que vivís alrededor. Es una iglesia. Una iglesia. ¿Cómo estás practicando esa provisión, esa protección en el ámbito que ahora te toca? Cuando estés casado vas a tener que ser la punta de lanza en cuanto a eso, porque al fin y al cabo, de diferentes maneras, con diferentes funciones, la mujer también provee y también protege. Pero nosotros tenemos que ser el líder o tomar la iniciativa, como decía José en la primera pregunta. Así que sí, yo creo que en la esencia está eso de la provisión y la protección, pero también como iniciativa, ¿no? Como el hombre tiene que tomar el liderazgo en esas áreas. Me encanta porque están planteando dos situaciones, o bueno, varias situaciones en general, donde los hombres necesitan tomar ciertas acciones en sus responsabilidades, porque muchas veces tendemos a buscar los beneficios. Cuando uno va creciendo, dejas de ser niño. En mi caso, por ejemplo, en el ejemplo que di recién del manejar, el beneficio es que ya tenés una autodisposición, de que podés moverte con otros tiempos, y están buenos los beneficios de ir creciendo. A medida que uno crece, que quizás empezás a trabajar, quizás tenés más disponibilidad de tu tiempo, ya no sos el niño mandado de la casa, pero también necesitas empezar a desarrollar esas responsabilidades, como decías, Mati, y concuerdo totalmente en que es parte de ir practicando para que si el Señor te da una familia, puedas llevarla adelante. No significa que vas a estar 100% capacitado, y de los que estamos acá creo que podríamos decir que ninguno estábamos 100% capacitados, pero te va a ahorrar muchos dolores de cabeza en el momento de arrancar una familia. Y la proactividad es algo con lo que al hombre siempre se lo ha desafiado. Desde el Génesis lo vemos que el hombre ha sido desafiado a ser proactivo porque su problema es la pasividad. Entonces, ¿cómo puede? O sea, ahora vamos a hablar un poco más de las herramientas en sí. Quería preguntarles que ¿cómo puede un hombre casado o soltero desarrollar correctamente su masculinidad?
Mira a Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 3 y 8 que somos transformados a su imagen a medida que contemplamos su gloria. Todos nosotros somos todavía bosquejos de lo que hemos de llegar a ser. Y la esencia del crecimiento espiritual se trata de tener nuestros ojos fijos en Cristo. Cuanto más le veamos a Él, más vamos a ser como Él. Y Él es el varón perfecto, que revela perfectamente el corazón del Padre que nos hizo para su gloria. Yo creo que ese es otro punto de partida en este episodio para hablar un poquito sobre cómo crecer como hombres. Además de eso, yo pensé también en... O sea que Cristo no es suficiente. ¿Qué estás diciendo? Bueno, muchachos. Después de la barbaridad que dijiste en la pregunta 2, ahora no me dejas decir nada. Vale. Para un Pablo escribe respuesta. No. Yo añadiría también, sé fiel en las cosas que se te han confiado, ¿sí? Y busca multiplicar. En la parábola del obrero infiel, en aquel que se le había confiado un talento y el tipo no multiplicó nada, no hizo nada por trabajar en eso poco que se le había confiado, el Señor le reprende, porque si bien en cualquier sea la responsabilidad que se te haya confiado, por más mínima que sea, si vos buscas en eso ser fiel y tratar de reproducirlo, de aumentar, de crecer, de trabajar en eso, es un buen patrón, porque ¿cómo se te van a confiar más cosas o mayores responsabilidades si no lo cumples en esas mínimas que se te ha dado? Incluso si eres un joven o un soltero y dices, bueno, lo que pasa es que yo todavía no trabajo, bueno, pero estás estudiando. Y ahora sé fiel en estudiar, en cumplir con tu carrera, porque eso también es una muestra muy grande de responsabilidad que después se te va a pedir cuenta y cómo te van a llamar de un trabajo, cómo te van a delegar cosas mayores aún si con esto estás siendo improductivo. Entonces siempre a veces también nos pasamos la vida como deseando, si yo fuera y si tuviera tal cosa. Sí. Entonces, no, una de las cosas que deberíamos hacer activamente es ser fiel en las cosas que ya tenemos. Una muy importante, dijo Josué, justamente esa lista que mencionaba él de cosas que ya podemos ir haciendo. No hace falta ser pastor o maestro de la iglesia. Porque cuando yo sea líder de jóvenes voy a empezar a enseñar a los demás no sé qué de teología. Ahora estás estudiando la Biblia, ahora estás profundizando en la escritura para el día de mañana, cuando se te confíe poder ser el maestro de tu hogar, de tus hijos, de tu esposa o de la iglesia. Es decir, este es el momento en el que debemos prepararnos para eso. Sí, de una. Me hace acordar a un dicho que es, si quieres aprender a andar en bicicleta, tienes que andar en bicicleta. Si quieres ser un hombre, tienes que empezar a ser hombre en lo que ya ahora tenés bajo tu responsabilidad. Otra cosa que agregaría a lo que viene diciendo José y a lo que dice Mauro. O sea que es lo mismo. Sí. Entonces yo también agregaría aprender de otros hombres que son más grandes. La comunidad de creyentes que tenemos, que nos rodea, o sea, la iglesia local es un buen lugar para aprender a ser hombre. Pablo a Timoteo le dice que aplique lo que aprendió de él y también se lo enseñe a otros hombres, que le enseñen a otros hombres. Claro, el texto está hablando sobre el llamado pastoral y no todos los hombres van a ser pastores, pero el principio es el mismo, aprender de otros hombres y enseñárselo a otros hombres. Entonces, para aprender a ser verdaderos hombres o hombres maduros, se aprende observando y siendo humilde para absorber, sumiso para obedecer, hablando y preguntando, tomando responsabilidades, como decía Mauro, aunque sean mínimas, pero ser diligente en ellos. O sea, comprometerte con tu iglesia y decir, ¿necesitan a alguien para una tarea? Yo lo puedo hacer. Entrar. Servir la merienda, lo que sea. Claro, meterte. Y si tienes alguna duda sobre la masculinidad, pregunta. Si quieres aprender a ser un hombre, júntate con otros hombres mayores. Sí. Tuve la oportunidad de tener un viaje misionero al norte acá de Argentina con 3 hombres que me doblaban y aún más la edad. Y fue increíble. Yo no tenía absolutamente nada que decir en esta conversación porque todas sus experiencias, toda su vida, lo que han sufrido, lo que han vivido y cómo Dios los ha bendecido, yo estaba demasiado lejos de eso y fue lindo aprender de las facetas y las áreas de cada uno. Fue impresionante. Yo volví de ese viaje y hablaba con Ivana.
qué lindo fue haber vivido con esos 3 hombres 4 o 5 días, pues te enseñan un montón y vos decís, bueno, ¿cuánto me falta todavía? Pero si no lo ves, no te das cuenta. Sí, Totalmente. yo tenía eso también en lo que quería comentar. Yo pensaba mucho en Proverbios 13:20. Dice, el que anda con sabios, alguien que teme a Dios, será sabio, alguien que teme a Dios. Pero el compañero de los necios sufrirá daño. Y yo creo que esto también aplica a la masculinidad, en especial en nuestra época de tanta confusión. Nosotros debemos ser sabios en escoger nuestros modelos y ejemplos de quienes queremos aprender. Y la iglesia es el mejor lugar para eso. En la iglesia tenemos hombres que lideran siendo ejemplos de sacrificio y servicio, hombres rápidos para oír y tardos para hablar, hombres que viven para Dios y no para la aprobación de las personas. Es bueno aprender de esos hombres. Y creo que esa es una de las cosas que más amo de mi iglesia local. Yo soy muy bendecido y edificado de estar rodeado por tantos hombres valientes y sacrificiales, y realmente ellos son una gran ayuda para mí mientras busco seguir creciendo. Me encanta lo que comparten. La verdad es que son todos puntos sumamente importantes a la hora de tenerlos en cuenta para desarrollar nuestra masculinidad. Y realmente, si hay algo que comparto con ustedes, el rol que tiene la iglesia en ese proceso. La comunidad local que el Señor nos ha regalado es tremendamente rica y de bendición. Y por ahí, si alguien no lo tiene, no tiene esto, que pueda buscarlo en una iglesia, que pueda buscar hombres fieles realmente como ejemplo para poder desarrollar correctamente la masculinidad. Ahora, quisiera, si bien ahora estuvimos hablando de hombres, de cómo desarrollarla, cómo ser un hombre, qué cosas son las responsabilidades, ahora también queremos dar por ahí a lo mejor a una chica que está escuchando el episodio, y si llegó hasta acá, primero le agradecemos. Realmente hemos hablado mucho de lo que no íbamos a hablar de fútbol si a usted le parecía este episodio. Realmente llegar hasta este punto escuchando solamente de hombres, bueno, tremendo, gracias. Pero ahora queremos hacer una pregunta que le sirva a las chicas, y esto también va a ser una pregunta que va a ser para elevar la vara de los hombres. Si querés que una chica te mire, entonces la pregunta que quiero hacer ahora es, ¿qué consejos le pueden dar a una mujer que está mirando a un hombre para que pueda distinguir si el hombre que le gusta tiene una masculinidad bíblica o no? Si es un hombre o no. Un hombre de verdad. Exacto. Mira si es valiente y servicial o si no es valiente y servicial. Mira cómo sirve a las personas, no las que están por encima de él, sino las que están por debajo de él. Porque ahí es donde tú vas a ver el carácter de ese hombre. Y mira su celo por hacer la voluntad de Dios y crecer en santidad, cueste lo que cueste. Ese es el consejo que yo le daría a una mujer que esté escuchando este episodio. Es el consejo que yo le daría a mi hermana. Y creo que es eso. Mira cómo sirve. Mira si es valiente. Yo le di ese consejo a mi hermana y se casó con Néstor. Gracias. Creo que es un halago. No sé. Lo dejo ahí el punto suspensivo. Bueno, gracias, cuñado. Obviamente lo que ya dijimos de provisión y protección, y fíjate cómo trata a otras mujeres también. La Biblia dice que debe tratar a las hermanas como si fueran justamente sus hermanas, pero de sangre, ¿no? Cuidando. Y fíjate eso. También fíjate si trata de reflejar desde ya aquellas cosas que dijimos antes de estar en esos puestos, entre comillas, importantes, con esas grandes responsabilidades, si ya lo está haciendo, si ya estás pudiendo ver en él esos rasgos como es la enseñanza, la proactividad, las responsabilidades. Eso es fundamental, hermana. Sí, a mí esta pregunta me cuesta, creo que era el punto, y creo que a todos nos costó, porque me pregunto si yo hubiese pasado el examen con Ivana, con mi esposa, si yo le hubiera dado este consejo. Pero bueno, lo voy a hacer. Yo diría que lo que tiene que ver es si puede y quiere enseñar. Sé que no es lo único, pero es importante.
porque va a ser el sacerdote del hogar Así es. y va a ser el maestro espiritual del hogar y tiene que poder y querer enseñar la palabra de Dios y la enseñanza y la verdad de Dios. Eso no quiere decir que sea un buen predicador, no quiere decir que todo le salga bien, no quiere decir tampoco que sea perfecto, pero por lo menos sí tiene que ser sacerdote de su hogar y poder enseñar. Entonces, yo lo que pienso es que tiene que ser un maestro de alguna manera, con su ejemplo, con sus palabras, con sus actitudes, con su servicio, de tal modo que la chica lo pueda ver y desear estar con él, aprender de él, ¿no? Ayuda también al punto de la sumisión, poder ser sumisa con ese hombre, porque la forma en que él transmite las verdades y la forma en que vive las verdades bíblicas es una forma agradable, es un buen maestro con sus palabras y con su conducta. Entonces, yo creo que eso excede mucho más si te gusta o no te gusta, si es lindo o no es lindo, sino que en tu corazón, hablando a una chica, ¿no? que esa chica en su corazón pueda decir con total sinceridad que aprende de ese hombre. Se me venía a la mente el pasaje, mientras le decías eso, Matías, se me venía a la mente el pasaje de 2 Timoteo que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, más bien vos sé ejemplo en palabra, conducta, fe, amor y pureza. Es decir, sé ejemplo. Sí, totalmente. O sea, mi punto es que la chica pueda reconocer ese ejemplo. Claro, y se va a someter Exactamente. como una respuesta natural a vos. O sea, Claro. va a seguir tu liderazgo. Claro, porque cuando uno escucha a un buen maestro, se calla y quiere aprender. Yo creo que en varias cuestiones es así. Cuando una chica busca a un hombre, tiene que poder verlo y, como digo, en su corazón tiene que estar convencida de que puede seguir a ese hombre, de que puede aprender de ese hombre y que está dispuesto a que ese hombre la guíe. Es alguien a quien vos podés respetar y admirar, a pesar de que no sea perfecto y que no sea lindo. Sí. Yo pienso mucho en algo que dice John Piper en su libro Deseando a Dios. Cuando habla del matrimonio, él dice, hablando de eso, de la sumisión por parte de la mujer y del amor por parte del esposo, Piper dice, creo que voy a parafrasear, él dice: nunca he conocido a una mujer que se queje de tener que someterse a un hombre que realmente la ama y le sirve y cuida de ella como Cristo cuida a su iglesia. Creo que darle el blanco. Sí, y sin ánimo de meterme mucho en el tema, una de las cosas que acusa el feminismo, correctamente creo yo, es la pasividad de los hombres. Ellos toman sí. el liderazgo, el rol ese de liderazgo, a cuesta de la pasividad de los hombres. Y ninguna mujer se va a someter a un hombre pasivo. Es decir, ellas toman esa iniciativa, además de que es una de las consecuencias del pecado, ¿no? Dios dice en uno de sus castigos: ella va a querer estar por encima tuyo, pero nosotros a veces los hombres nos ayudamos. Es decir, fíjate el mismo ejemplo de Adán. Adán tenía que proteger el huerto y cuando la serpiente estaba allí tentándolos, él no la ahuyentó ni nada por el estilo, al contrario, se quedó pasivo. Incluso fue pasivo cuando la mujer también le da el fruto y él simplemente come. Es decir, él tendría que haber tomado ahí la iniciativa de liderazgo y es un patrón que se reproduce a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Y yo creo que por esa razón, creo que este es uno de los episodios que, como hombres que todavía somos bosquejos, es uno de los episodios más importantes que hemos grabado, porque la crisis de masculinidad es grande en la iglesia. Hace unos días escuchaba a alguien reflexionar sobre cómo en nuestras iglesias por lo general son más las mujeres que sirven que los hombres que sirven. Lo estoy viendo. Entonces esta persona decía: nos quejamos de las mujeres que son pastoras, pero los hombres no están sirviendo. Y tiene razón. Realmente es una crisis, sí. es una crisis muy grande. Y oremos que el Señor siga formando nuestras vidas y haciéndonos más a imagen de su Hijo. Tal cual. Gracias. La verdad que creo que, como dijiste, Josu, ha sido uno de los episodios más importantes que hemos grabado. En lo personal también uno de los más lindos. He disfrutado muchísimo esta conversación. Y antes de cerrar, me acuerdo mucho de un ejemplo, pensando en esto de los consejos a las chicas. Ya que no dije nada, quería meter mi bocadillo. Una de las cosas que mi mamá me decía cuando por ahí me enojaba con ella es que
tuviera cuidado, porque como yo trataba a mi mamá, iba a tratar a mi esposa. Y eso me dejó muy marcado hasta el día de hoy, porque realmente veo que es algo tangible en cómo tratamos a las mujeres, como uno después, porque son las mujeres más cercanas, nuestras madres o nuestras hermanas. Es como después vas a tratar a tu mujer más cercana, que va a ser tu esposa. Un buen consejo también para las mujeres, que vean cómo son con sus hermanas, tanto de sangre como con su madre, sus mujeres más allegadas. Gracias, ahora sí, gracias por el lindo tiempo, gracias por las conversaciones, por haber dispuesto de su tiempo en la semana para pensar las preguntas y ser de bendición, primeramente para mí y después a quienes nos están escuchando ahora. Si lo escuchaste hasta acá, hasta el final, muchísimas gracias por haberlo escuchado. Realmente oramos que este episodio haya sido de bendición. Y como siempre te decimos, te agradecemos que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos reactivando las redes sociales para que también sean un espacio donde puedas bendecirte con alguna frase, alguna reflexión bíblica. Y también vamos a estar posteando para que puedan enviarnos preguntas y poder abordarlas en algunos otros episodios más adelante. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.